Bienvenidos a la otra realidad. Probablemente los más jóvenes de los espectadores no lo recuerden, pero hace unos 20 años, von Däniken, el investigador y divulgador suizo, a través de 2 libros y unos documentales, hizo muy célebres a las pistas de Nazca. Su hipótesis de que en el pasado peruano se construyó un aeropuerto para el aterrizaje de naves extraterrestres encandiló a toda una generación. Obviamente no son pistas de aterrizaje, y ahí Däniken, como en otros temas, se dejó llevar por su imaginación. Sí es cierto que algunas de esas pistas, sobre todo las más anchas de esas líneas, pueden recordar una pista de aterrizaje en un aeropuerto, pero no es imaginable que, de haber sido visitados en el pasado por naves extraterrestres, estas necesitasen campos de aterrizaje como los actuales aviones. En cualquier caso, lo que no se le puede negar a Däniken es el mérito de haber despertado el interés en millones de personas por el pasado de Perú. Un pasado que es en sí mismo fascinante. Sin necesidad de recurrir a esas interpretaciones, a esas hipótesis tan fantásticas. Vamos a ocuparnos pues de las pistas de Nazca y, ¿por qué no?, de la posibilidad de que en un tiempo pasado los pueblos americanos fueran visitados por seres venidos de las estrellas. Empujado por el frío, por el hambre, quizá por una guerra perdida, el hombre se instala a veces en parajes tan inhóspitos y hostiles que ha de multiplicar por 10 su esfuerzo para desarrollar una civilización, una cultura. La costa de Perú es así, torturada y seca, tan sedienta y pobre de recursos que cuesta entender la razón que llevó a aquellas gentes de Nazca, de Paracas o de Ica a instalarse allí en tiempos remotos. Sin embargo, como si esas dificultades hubiesen constituido un desafío a su inteligencia y a su deseo de evolucionar, fueron capaces de crear varias de las culturas más desconcertantes y sofisticadas de América. No dispusieron de piedra para levantar colosales edificios, como en el interior del continente, y los que construyeron de barro y estuco se los tragó el desierto, y la lluvia, que cada medio siglo se derrama tormentosamente. Pero se las arreglaron para dejarnos a los hombres del futuro evidencia suficiente del alto grado de civilización que alcanzaron. Lo hicieron a través de su cerámica policromada, en ocasiones tan delgada y dura como el cristal, o a través de los delicados tejidos con los que preparaban el fardo funerario para sus momias, tan ricos en su diseño y colorido que no tienen parangón en el resto del mundo. Pero lo hicieron también sobre el suelo, transformando algunas de sus áridas pampas en tableros de dibujo con los que impresionar a sus dioses. Y a nosotros, que sin serlo hemos empezado a recorrer el espacio que antes solo a ellos pertenecía, el aire. Ahí están las célebres pistas de Nazca, tan familiares para los amantes de los misterios arqueológicos y al mismo tiempo tan desconocidas. Muchos siglos viejas y casi nuevas para los hombres de hoy, porque hace tan solo algo más de 60 años que fueron descubiertas pese a estar como están a la vista de todos. Fue en 1939 cuando Paul Kosok, de la Universidad de Long Island, las descubrió al sobrevolar esta zona en avioneta, estudiando los antiguos sistemas de regadío. Y no fueron descubiertas antes porque la pampa colorada está fuera de las rutas aéreas y sus líneas y dibujos, sus geoglifos, que ese es el término técnico, tienen precisamente la característica de estar hechos para verse solo desde el aire, destinados a su contemplación por los dioses o por gentes capacitadas para volar.
Dibujan su absurda geometría sobre las llanuras de Nazca, yendo de ninguna parte a ningún sitio. Caminos para no ser transitados que se cruzan en cualquier dirección. Carreteras imposibles que nadie utilizó jamás, terminándose bruscamente o prolongándose inacabables en el horizonte. Desde ese año de 1939, en que Paul Kosok las observó por primera vez en su auténtica dimensión, han sido ya sobrevoladas miles de veces sin que su misterio haya sido pese a todo resuelto. La Pampa Colorada de Nazca es una faja de terreno de unos 50 kilómetros de longitud, situada a más de 400 kilómetros al sur de Lima. En su mayor parte es una extensa llanura, pero la erosión ha formado quebradas y pequeños valles. Toda ella está cubierta con líneas y dibujos. Alguien, hace un tiempo indeterminado, trazó una enorme red de líneas impecablemente rectas que a veces divergen de puntos concretos, pero que en su mayoría parecen realizadas sin razón alguna. Entre ellas se incluyen espirales, líneas en zigzag, rectángulos, trapecios y figuras de animales, mamíferos, insectos, aves, reptiles y hasta hombres de extraño aspecto. Un caos de figuras y líneas dibujadas en diferentes épocas, en ocasiones superpuestas y en otras casi irreconocibles. Los trozos de cerámica encontrados y restos de algunas estacas de madera clavadas al final de una o dos líneas permiten situarlas cronológicamente en el siglo V o VI de esta era. Así pues, puede afirmarse sin demasiado riesgo que son contemporáneas a un pueblo bien conocido por arqueólogos e historiadores con ese mismo nombre, cultura nazca. Sin embargo, nada hay en esa cultura que refleje conocimientos muy diferentes a los de otros pueblos que habitaron la costa de Perú hace 1500 o 2000 años. Prestaban gran atención a su atuendo, como reflejan los elaborados peinados de sus momias. El nivel que alcanzaron en metalurgia era aceptable, como se deduce del material encontrado en sus tumbas: máscaras de oro y plata, adornos, brazaletes, dijes. Y la técnica de momificación también era equiparable a la de las culturas próximas, bastante elemental, pero suficiente gracias a la porosidad del suelo y a la extrema sequedad del ambiente. Ni siquiera puede decirse que social y humanamente estuviesen muy evolucionados. No tenían reparo en adornar sus cinturones con las cabezas momificadas de sus enemigos, costumbre esta de la que dejaron abundante muestra en su cerámica y no pocas piezas de esas cabezas trofeo en las tumbas. Pero como veremos, tampoco se necesitaron grandes medios técnicos para realizar los geoglifos. La costa meridional de Perú tiene una línea de cerros y pequeños montes al oeste y las grandes estribaciones de los Andes al este. En medio queda una larga cuenca que durante milenios ha recibido los productos de erosión procedentes de ambos lados. Ese material, que es el que constituye las pampas encajonadas, es de tierra fina, de color claro. Posteriormente, violentos aluviones cubrieron ese terreno con otro material distinto. Piedras de diferente tamaño, desde guijarros a cantos rodados, de color rojizo, por su alto contenido en óxido de hierro. Es ese color el que precisamente da a la llanura su nombre de Pampa Colorada. Líneas y dibujos fueron realizados con el simple sistema de retirar la capa superficial de color rojizo y dejar al descubierto la tierra que hay debajo, una anhidrita de color mucho más claro. Aunque sencillo, el trabajo supuso un enorme esfuerzo. Un cálculo empleando mano de obra actual permite deducir que algunos de los grandes rectángulos emplearon a 300 personas trabajando durante 2 meses en jornadas de sol a sol. Las líneas estrechas también implicaron una enorme tarea porque son muchísimo más largas. Pese a su sencillez, constituyen un trabajo impecable, con un error de desviación de tan solo 2 metros por kilómetro, es decir, un error del 2 por 1000.
Por su parte, aunque más complejas, las figuras de animales, cuyo tamaño va de 50 a 150 metros, pudieron ser realizadas sin recurrir a una visión aérea, aplicando la correspondiente escala. Pero si sabemos con poca posibilidad de equivocarnos cuándo y cómo se hicieron, el por qué, la razón de tanto esfuerzo, sigue siendo un misterio. El primer paso, antes de entrar en hipótesis más exóticas, será preguntar a María Reiche, la licenciada en Ciencias Exactas alemana que pasó casi 50 años de su vida estudiando las pistas de Nazca. Ya no está, murió no hace mucho tiempo, pero en mi archivo guardo algunas de las entrevistas que le hice a lo largo de los años en el hotel de turistas de Nazca, donde el gobierno peruano había dispuesto para ella una habitación permanente. Una mujer excepcional, tenaz hasta extremos inimaginables, que desde barrerlas con un gran escobón para hacerlas más visibles hasta conseguir que el gobierno dictara leyes que las protegieran, hizo por las pistas de Nazca más que nadie haya hecho o pueda hacer. Sin embargo, ni siquiera su hipótesis astronómica es válida. En 1967, el Instituto Smithsoniano encargó al astrónomo Gerald Hawkins un estudio de la posible relación de las líneas con la posición de las estrellas. Utilizando un preciso teodolito, se determinaron 186 direcciones de esas pistas. Los datos fueron enviados a una computadora de Cambridge que buscó la relación con los astros más importantes visibles desde Nazca durante un periodo que iba desde el 5000 a.C. hasta el 1900 de nuestra era. Solo el 20% de esas direcciones determinadas por las líneas se correspondía con el orto o el ocaso de alguna estrella. Y dado el gran periodo considerado, casi 7000 años, hay motivos para pensar que ese 20% es más fruto de la casualidad que de otra cosa. Habrá que seguir buscando una explicación para el enigma de Nazca, pero será en la segunda parte del documental. Más breve porque el tiempo así lo exige, pero posiblemente más inquietante. Y para hablar del tema tenemos una serie de invitados esta noche que conocen bien las pistas de Nazca, que conocen bien las culturas sudamericanas y que van a aportar su experiencia y sus opiniones al respecto. Comenzando por mi derecha, Pablo Villarrubia, ya ha estado en estos coloquios en alguna otra ocasión. Él es brasileño, es un periodista especializado en temas extraños, vamos a decirlo así, y que conoce muy bien América. La ha recorrido en gran parte y ha escrito muchos artículos sobre esas culturas desaparecidas. Si vamos a hablar de un tema como es el pasado peruano, pues lo lógico es tener aquí con nosotros a un peruano, en este caso Edgar Bedoya. Él es abogado, máster en periodismo, pero bueno, es un profundo conocedor también de las viejas culturas de su país y en concreto Nazca es un lugar que conoces. ¿Has vivido allí incluso? Nazca representa pues, una parte importante del Perú, conjuntamente pues, con todas las reliquias históricas que hay. Y por supuesto, vivir en el Perú llama muchísimo la atención, aquellas líneas, aquellas pistas tan grandiosas y por supuesto sí, lo he seguido con mucho interés. Bueno, ahora hablaremos de todo ello. Iker Jiménez, que es director adjunto de la revista Enigmas, periodista, también especializado en
en los temas extraños, que hace pocos meses has estado también en Nazca, has estado pateando aquella zona y bueno, viendo los últimos acontecimientos, las últimas noticias al respecto. Y Andrés Averasturi, al que cuando no está echamos mucho de menos. No me extraña. Yo también y tú no has estado en Nazca porque hay que ir en avión. Mientras claro, yo no hubiera aprovechado las pistas de Nazca ni cuando tuvieron algún fin. Bien, lo que es evidente es que las pistas o las llamadas pistas de Nazca están ahí, en la Pampa Colorada y extendiéndose aún más a otras zonas. También está claro que son visibles desde el aire. Desde los cerros cercanos, pues uno puede tener una idea aproximada, pero es evidente que eso no está hecho para contemplarse a ras del suelo, sino desde arriba. La primera pregunta o el tema a debatir inicialmente sería ¿para qué se hicieron, en vuestra opinión, esas pistas, esos geoglifos, que sería el término correcto? Venga, ¿quién abre el fuego? Bueno, puedo empezar a decir... Estás en tu casa, Edgar, y no te dejes cohibir por estos periodistas, tú también lo eres, así que... Bueno, se está derramando últimamente mucha literatura al respecto. Hay pues una serie de estudiosos que intentan explicar. Por otra parte también están las versiones de los vecinos, de los moradores de aquellas zonas, y de todos, pues en todos los centros escolares también se narran pues leyendas o historias pues recogidas por los historiadores peruanos. La causa es algo que, bueno, pues como todos los enigmas del mundo, hay hipótesis, ¿no? Y como decía pues un escritor, como por ejemplo JJ Benítez, hablaba sobre las hipótesis, lo que hacen es arrojar unos rayos de luz, pero no iluminan en su integridad para dar conocimiento a ello. Podemos comentar pues muchas explicaciones al respecto, ¿no? Por ejemplo, en la época antigua, a finales del siglo XV, pues ya se recogieron pues algunos datos, ¿no? Pero el primer trabajo importante, una hipótesis de trabajo, pues es la que recoge Luis de Monzón. Luis de Monzón pues hace referencia en sus crónicas a que recoge de los personajes del lugar lo que decían, sobre todo fundamentalmente. ¿Qué decían cuando llegaron allí pues los europeos y qué recogieron de las personas que vivían? ¿Qué opinaban ellos? ¿Sabían que existían las pistas de Nazca o no lo sabían? ¿No se les había olvidado la gente que vivía allí? Bueno, habría que diferenciar momentos, ¿no? Cuando llegaron los conquistadores, pues los conquistadores no conocieron aquello y los indios no estaban en disposición precisamente de comunicar nada a los españoles, porque en principio pues se erigieron como al principio pues como amigos, pero luego como enemigos, ¿no? Entonces no estaban en situación de comunicar. Pero por eso Luis de Monzón recoge pues las versiones de los mayores en la zona, y los mayores, la gente adulta, la gente mayor, los indígenas adultos decían al respecto de que la causa era de unos hombres que les denominaban viracocha. Los viracochas, y cuando decían, ¿y quiénes eran los viracochas? Pues los viracochas lo identificaban como hijos de un hombre Dios, y que llegaron al lugar y constituyeron una minoría étnica. Pues llegaron a través del cielo y enseñaron pues a los moradores de la ciudad y fundamentalmente pues a los nazqueños estas. Entonces la construcción de esas pistas lo que significaba era algo así como decir, pues aquí te esperamos, ¿no? Te esperamos cuando volváis. O sea, sería un mensaje afectivo y un recordatorio. Exacto, una especie un mensaje de reclamo, reconocimiento, ¿no? Es reconocimiento a alguien que podía ver desde el cielo, a alguien que podía ver desde las alturas. Bien. Sí, esa es una constante en muchas de las culturas americanas, ¿no? El hacer referencia a unos seres venidos de por ahí arriba,
a unos héroes, a unos semidioses. Viracocha es el dios de los Andes, el que planifica, el que pone en marcha todo aquello, y que tiene unos descendientes que también están dotados de grandes capacidades técnicas. ¿Hasta qué punto, cuando hablamos de eso, pensáis que es pura mitología o que realmente se está aludiendo de una forma más o menos adornada a hechos auténticos? ¿Hasta qué punto habría que dar, cuando uno habla de las pistas de Nazca, es justo reconocer que gran parte de su popularidad se debe a von Däniken y a aquellos libros y aquellos documentales que hizo? Pero él sugería una hipótesis descabellada, que cualquiera que va allí puede comprobar. Eso no pueden ser pistas de aterrizaje ni lo han sido nunca. Pero sí está claro que parece haber una vinculación con alguien venido de por ahí fuera. ¿Dioses fabricados por el hombre, pura mitología, pura religión? ¿O creéis que se está aludiendo a hechos reales? A la visita tendrían que ser de otro planeta, aunque cueste así decirlo, porque hace unos cuantos siglos no había nadie que pudiera volar aquí en esta tierra. ¿Se estaría hablando de hechos o se estaría hablando de pura religión, de pura mitología? Don Fernando, hay una hipótesis muy curiosa, y bueno, surgió a principios de los 70 o a finales de los 60, esta teoría, bueno, que fue además, se hizo después un vuelo, de que los incas o los pre-incas que habitaban esa región, más bien, conocían técnicas de vuelo en globo, o sea que podrían construir unos globos primitivos y desde esos globos podrían trazar, o sea, orientar, ¿no?, estas líneas. Y eso me parece un aspecto muy interesante. ¿Serían estos quizás los hombres que vinieron del cielo? Hombres que pero no creo que vinieran en globo, ¿no? Un globo. Pero yo seguí, es un tema que a mí me ha apasionado, pues como a vosotros también. El ser más viejo tiene la ventaja de que hace más años que me vengo apasionando del tema. Esa hipótesis que luego se llevó a la práctica, se construyó incluso un globo. Un prototipo, ¿no? Sí. Y no sé de qué universidad norteamericana eran quienes lo hicieron. Pero eso lo único que demuestra es que los antiguos habitantes de la Pampa Colorada, los antiguos habitantes de Nazca, podrían haber construido un globo, únicamente porque los materiales estaban ahí, tampoco hace falta mucho, en definitiva era un globo de aire caliente. Pero eso no quiere decir que lo hicieran, ni mucho menos. Exacto. Tampoco también estaban en situación técnica, pues de construir relojes, y no los construyeron, como había relojes aquí hace pues unos cuantos siglos que funcionaban perfectamente, eran muy rústicos, pero veían el tiempo. No, pienso que eso no, además que no tiene sentido. Estamos hablando de una cultura que no surge de una forma aislada y brusca, sino que tiene toda una tradición. Junto a las pistas de Nazca está la cerámica de Nazca, por ejemplo, además es prodigiosa, muy bonita. No hay representaciones de globos en ningún sitio, que hubiera sido algo muy importante dentro de una cultura, ¿no? El poder remontarse en el aire es algo de lo que tendría que haber quedado constancia. En cambio, de lo que sí hay, sobre todo los mantos de Paracas, que está al lado, sí son representaciones de esos dioses o héroes flotando en el aire, como si estuvieran desplazándose sin vehículos. Ahí no hay representaciones de naves. Pero bueno, te he interrumpido tu discurso. Y lo que quiero es que habléis vosotros, no yo, venga. Andrés, ¿qué haces? ¿Te pones ahí a leer una revista mientras estamos aquí debatiendo? No, si estoy leyendo el artículo de... Además que Iker estuvo recientemente también en Nazca, ¿no? Podría... Pero que uno se deja ver estas cosas y dice, pues hombre, pues sí, todo esto puede ser, pero claro, esto es como cuando vas en todos los pueblos dice, mira, en la sierra se ve la mujer muerta, ¿no ves? Entonces, es decir, uno ve una montaña y siempre ve la figura que le digan que ve, como si ves el cielo, ves las nubes, la figura que quieren que veas, porque bueno, pues está ahí el degollador o no sé qué, el de... No, pues vale, pues si tú dices que está el degollador, a mí no me lo parece, pero yo creo que ves con una fe previa en todo eso. Pues yo desde la erosión, desde unas determinadas circunstancias climatológicas, hablo de las pistas fundamentalmente, no ya de los dibujos y todo lo demás, ¿no? Pues le doy 100.000 explicaciones bastante más sencillas o más elementales que esta. A ver, una.
pues eso, fenómenos de erosión, No, de eso es absolutamente climatología, imposible. Está No, descartado porque no puede. solamente son artificiales las líneas. Son geométricas, y no es una, sino hay centenares. Bien, ¿y Y qué? luego, no hombre, eso es, y además la técnica no es difícil, es retirar el cascajo de encima y dejar el suelo, la que sería negrita. limpiar una raya, una línea. Que bueno, eso lo ha hecho el hombre, eso sí es evidente. El tema es para qué. ¿Para qué crees tú que hace eso? Para nada, yo creo que no lo ha hecho. Vamos, yo no creo que hayan perdido el tiempo haciendo estas cosas. Y es que, como estáis siempre con medias palabras, decir, ¿queréis que han venido los platillos volantes o qué? No lo sé, estamos buscando una explicación. Ya, tú a ver, al dices, final, no lo sé. al final, ¿qué decidís? Yo no. A mí me gustaría pues hablar un momento sobre la historiadora, bueno, digamos que es la matemática alemana Maria Reiche. Sí. Es una mujer que llegó al Perú a mediados de los años 40, más o menos en los años 45, y ha dedicado 45 años de su vida al estudio de estas pistas de Nazca, de estas líneas de Nazca. Se la conocía como la bruja de las Pampas. Y recientemente, bueno, falleció hace un año y un poco más. Sí. El gobierno peruano la condecoró y la nombró pues como la dama de Nazca, precisamente por sus profundos estudios sobre la materia y por su dedicación, ¿no? Es una ciudadana alemana, matemática, pues se desplaza al Perú de vacaciones y de pronto pues se queda. Es como para decirle, ¿no? Mucha gente le decía, quedó pues, colgada con el ¿qué hace una matemática alemana en un sitio como este, ¿no? Se hablan cosas muy curiosas de ella, como que estaba durante 10 años se pasó su vida a una escalera que le dejaba pues la compañía de teléfonos del Perú, viendo y analizando figura por figura. Esta señora pues prácticamente pues, hizo una limpieza y un barrido pues de estas pistas, y en sus conclusiones pues habla de un calendario gigantesco, Las conclusiones que le da fundamentalmente pues no son a cuestiones pues de ovnis ni seres de otros planetas, simplemente habla de un calendario gigantesco que se construyó con dos fines, ¿no? Uno pues con conocimiento y otro con fines religiosos. En lo que se refiere pues a conocimiento, hace referencia pues a que las líneas que apuntaban al horizonte corresponderían a la caída del sol en el momento de los solsticios, Sí. un periodo pues que coincide con el inicio de las actividades agrícolas en esas fechas, ¿no? Perdona, Edgar, te voy a cortar un poco, Sí. porque eso ya se expone en el documental. Tú conociste a Maria Reiche, No tuve la suerte de conocerla, ¿no? pero bueno, sí conoces sus trabajos, Sí, ¿no? conozco sus trabajos, sí. El problema de Maria Reiche, a la que se le debe todo tipo de honores y respeto, que si ha habido alguien enamorada profundamente del Perú, ha sido ella, y si ha habido algún investigador que ha entregado su vida a una causa como las pistas de Nazca, pues ha sido yo creo que hay pocas personas así repetibles como ella. Lo que pasa es que a mi juicio Maria Reiche estaba condicionada por un planteamiento inicial. Ella lo que buscaba era datos que confirmaran la función astronómica de las pistas. Y efectivamente hay varias de esas pistas que coinciden con el orto o el ocaso del Sol o de alguna estrella importante. Lo que pasa es que se hizo, si yo no recuerdo mal, pues hace ya bastantes años se hizo un estudio con ordenador viendo la coincidencia de líneas con momentos astronómicos importantes, pues era solamente un porcentaje. Es decir, con toda seguridad, como tú exponías, algunas de esas líneas coinciden con la salida o con la puesta del sol en determinadas fechas, en los solsticios o en los equinoccios, pero hay otras muchísimas más que no coinciden. Y luego yo me hice una pregunta, no sé si te la habrás hecho tú, ¿dónde se colocaba el astrónomo para observar? En el globo. Sí. En el globo.
Sí, es cierto, tiene muchos detractores, ¿no? Fundamentalmente, pues, respecto a ello, aunque eran amigos, decían ser amigos, por ejemplo, JJ Benítez. Sí, no, yo he estado con María Reche en muchas ocasiones y hemos hablado mucho sobre el tema, y ella era una mujer magnífica, pero era de piñón fijo, como decimos, que ella tenía un criterio y no quería saber nada más de otras posibles interpretaciones, y todas las objeciones que se le podían hacer y que no se le hacían, pues obviamente por respeto y porque bueno, ella estaba en su derecho y con elementos de juicio suficiente para opinar lo que quisiera, pero las razones en contra de su tesis, pues bueno, no las prestaba atención, no era muy... Sí, por supuesto. Pero podemos hablar también... Perdona, Iker, no, yo si me lo permites, Fernando, igual voy a discrepar un poco con Andrés. Está viendo dibujos y yo creo que... Eso es fantástico poniendo pie. Andrés... Dice izquierda, el astronauta saluda al cielo. Arriba, las escafandras, y son dibujos absolutamente infantiles, típicos de esas culturas. Y hombre, tú quieres ver aquí una escafandra, pues no. Pero vale. probablemente yo voy a discrepar con Andrés, si me permites, Fernando, esas palabras, ¿no? porque dice, estas se figuras... les llama así, no porque lo sea. Perdona, Fernando, estas figuras que él dice que son erosiones, resulta que tras 40 años de investigación son patrimonio de la humanidad. No hay otras en el mundo como estas. No, he dicho las figuras, las hablaba de las pistas. Bueno, claro, es que yo también te hablo de las figuras, ¿no? Que hay dibujos muy curiosos. Pero si me permitís, yo pondría un poco de misterio en el asunto. Estamos hablando de un tema bastante serio y yo creo que sí que es misterioso, ¿no? Hablabais de una profesora alemana que lleva ahí 40 años investigando. Nos imaginamos a esa señora de pelo blanco subida las escaleras, midiendo las pistas. Pero tienes razón, Fernando, yo pienso, al menos en mi corta experiencia ahí en Perú, que tenía unas ideas muy concretas, ¿no? Unas ideas que era demostrar el científico que tiene su idea preconcebida y quiere demostrarlo. Sin embargo, lo que es cierto es que María Reche, algunas figuras que sacáis en ese reportaje vuestro, hay algunas figuras desconocidas por completo, que se pierden pampa colorada abajo, en territorios apenas casi vírgenes o muy poco visitados, y que son figuras, Fernando, muy extrañas. Tú las has podido ver. Son figuras que no tienen nada que ver con animales, con pájaros, son figuras, como dice el amigo Andrés, que se ríe del astronauta y demás, pero son figuras que los... Me río de la interpretación que tú dices, que es el astronauta saludando como en plan torero, en plan Curro Romero, saludando a la posteridad, tío. La gente puede verlo en la pantalla, y yo creo que son figuras de momento antropomorfas, algunas con grandes cabezas, con ojos inmensos, y la cuestión es decir que hace unos 2000 años esa gente, ¿qué estaba representando? Cuando hace un ser con antenas, con dos... Yo ni sé si es extraterrestres o no lo sé, pero es curioso que en unas montañas de Perú parezcan estas figuras que no tienen nada que ver con animales, no tienen nada que ver con pistas. Y lo más curioso, Fernando, que esta señora alemana que trabaja 40 años no nos cuenta que están ahí, sino que se descubren casi por accidente después, ¿no? No, ella no se metía en otras interpretaciones. Ella descubrió una de las funciones de las pistas Nazca, que es que algunas de esas líneas coincidían con momentos astronómicos. Ella, por supuesto, entendía, conocía el tema mejor que nadie, que había muchísimas más líneas que no coincidían con... Bueno, pero al coincidir, estas cuando menos tienen una función astronómica, una función calendárica, para medir ciclos, lo cual también es lógico. Es decir, si estás haciendo algo para que se vea desde arriba, ya sea para comunicarte con los dioses o con marcianos, pues no solamente estás llamando su atención, sino que estás marcando determinados momentos, determinados hitos para señalar, para computar cuándo son sus visitas o cuándo se van a repetir. Tiene una función también para medir el tiempo, entre otras muchas, no es sorprendente. Tú te coges la Gran Pirámide, pues su función no es la de ser un calendario, pero sin embargo está perfectamente orientada, alineada y está marcando momentos astronómicos importantes. Eso hasta en las catedrales pasaba, en determinados momentos la luz que entra por una ventana, por una vidriera, pues dan... Es decir, el que hubiera una función astronómica en esas pistas no quiere decir que fueran un observatorio, sino que es una de las muchas funciones que podrían tener. Aceptado. Tenían una función astronómica algunas de las líneas, pero eso no justifica, y además, yo se lo decía a ella, pero ¿para qué montar toda esa historia? Si lo que se busca es una alineación para determinar pues el punto del horizonte por el que aparece o sale el sol en una fecha determinada, es que lo marcas con 2 piedras. No tienes más que con 3 si quieres para precisar más. No tienes que trazar líneas a veces de decenas de kilómetros, algunas de ellas son tremendamente largas.
Has dicho una cosa muy importante, o sea que yo diría que es el punto clave de la cuestión de las líneas de Nazca, es que ellas solo pueden ser vistas desde determinada altura, o sea, fueron hechas para ser vistas de lo alto. ¿Qué suponemos a partir de eso? Que realmente o existía alguien que estaba allá arriba mirando esas líneas, o que servía a alguien que estuviera allá arriba. Ahora, ¿allá arriba dónde? ¿Y quiénes estaban allá arriba? Ahí volvemos, podemos retomar el tema también de los mapas de Piri Reis, los famosos mapas del almirante turco, ¿no?, que muestran la Tierra desde una perspectiva, supuestamente, ¿no?, lo que he leído, no sé si eso es cierto, no he podido averiguar a fondo el tema, desde una perspectiva como si fuera un satélite, ¿no?, que hubiera tomado o por lo menos visto, ¿no?, la Tierra, y de ahí entonces el cartógrafo turco hubiera dibujado el mapa del planeta Tierra a partir de esa perspectiva. O sea, podemos hablar entonces de una tecnología en el pasado, desde la órbita terrestre, o entonces de un plano más bajo, pero aéreo, ¿no?, dentro de nuestra atmósfera, que pudieran, o sea, gente que pudiera contemplar, ¿no?, estas líneas, seres inteligentes a que hablamos, ¿no?, y para que ahora queda ahí la cuestión, ¿con qué objetivo, ¿no?, esa gente que estaba ahí arriba observaba esas líneas o le servía de algo esas líneas? Yo creo que la clave está ahí, o sea, en la posición, cómo fueron, o sea, de dónde se ven estas líneas. Tenemos que buscar la respuesta por ahí, me imagino. La cuestión, Pablo, es que lo que es extraño realmente es que, vuelvo a redundar, ¿en qué demonios pinta un personaje de 70 metros de altura, con esas grandes cabezas, y que además tú, Fernando, que conoces bien la mitología y los dioses interpretados en figuras cerámicas? No hay ese tipo de dioses. Yo admito que haya dibujos religiosos, ¿no? Es decir, que estos seres, estas personas hace 2000 años representaron mensajes para sus dioses. Me parece más lógico que incluso que pistas y demás historias. Pero lo que sí me parece curioso es que hay algunos personajes muy concretos, que yo no les llamo el astronauta, que lo llaman allí astronauta, les ponen nombres. Y su séquito. Y su séquito. Realmente estos son como fuera de catálogo, ¿no? Están ahí de repente, nadie sabe por qué. Claro. Y a mí lo que me parece raro es que no voy a hablar de conspiración ni mucho menos, pero sí es cierto que yo hablaba con los pilotos y una cosa es lo que ve pues la gente que vaya a Nazca, ¿no?, y le pasan pues el colibrí, la ballena, no sé qué, las figuras típicas y además bastante tranquilizadoras, ¿no?, y dan una explicación oficial. Aquí están las figuras que nuestros antepasados crearon. Sin embargo, yo recuerdo perfectamente, por ejemplo, a un piloto, José Zabaleta Estrada, que me dijo, mira, pues yendo esos montes para allá donde ni siquiera circulan las avionetas, y pude ir con él al final, hay otras muchas figuras que ni siquiera se han catalogado, que ni siquiera han salido en publicaciones y que rompen esas teorías, porque son figuras de seres humanoides que están ahí mirando al cielo, yo no sé qué explicación tienen, pero que rompen todo lo que se ha dicho hace 45 años sobre estas líneas, y es lo misterioso realmente, ¿no?, porque unos kilómetros más allá hay algo de lo que no se habla. Hombre, lo que pasa, ahí hay dos aspectos, a mi juicio, importantes. Uno, que está claro, que están hechas para ser vistas desde el aire, ya sea por seres hipotéticos, los dioses, o por seres reales que volaban. Uno ya puede escoger una de las dos hipótesis. Otro punto importante, a mi juicio, es que hablamos de las pistas de Nazca porque en la Pampa Colorada hay una extraordinaria concentración de todo ese tipo de geoglifos, de líneas, espirales, dibujos de insectos, dibujos de animales, realizados magníficamente. No digo que no estuviera al alcance de ellos, se hicieron pruebas y se demostró que trabajando a escala así se puede hacer eso. La técnica, además, como conocéis bien, es sencilla porque es apartar la capa superficial, que es de color ocre, y queda debajo pues un terreno que es rico en anhidrita y es mucho más claro. No tenían problema para hacerlo. Pero es un diseño tan elegante, tan ahorrando tantas líneas, están hechas como cuando uno traza dibujos sin levantar la punta del lápiz del papel, ¿no? Bueno, eso tampoco es sorprendente porque esos pueblos tenían unos criterios estéticos peculiares pero extraordinarios. Pero no puedes aislar la Pampa de Nazca, la Pampa Colorada, del resto de la cultura que había en esa zona y más al sur. Si tú sigues en esas montañas, pues en efecto hay otras representaciones, pero es que te vas un poco más al norte y se meten en el desierto de Cucaje, llegan también. Pero es que te vas al sur, Chile, y toda la zona norte de Chile tienen geoglifos de otra factura, con otro estilo diferente, pero exactamente con la misma función. Solamente se pueden ver desde el aire. Y ahí sí que parecían todavía ser más explícitos porque había flechas señalando direcciones, porque había muchas representaciones de seres también extraños. Pero si nos basamos solamente en la forma, podemos caer en el mismo error de Däniken.
que terminaba viendo astronautas, pues en todo lo que... Esto parece un astronauta. Y a lo mejor pues lleva una mochila con el oxígeno y lleva además... Y es porque el hombre nos había tomado el trabajo de estudiar esa cultura, de ver la simbología, de ver los aspectos religiosos y de ver el resto de la iconografía de esa cultura. Si tú te coges y te vas, bueno, un poquito más abajo, al lado, a Paracas, a la cultura de Paracas, te vas a encontrar seres todavía más raros que esos que aparecen representados en los montes. Quiere decir que son marcianos, para hablar coloquialmente, o son representaciones antropomorfas, que eran muy frecuentes, no porque tuvieran el capricho en los países americanos de representar a los dioses con dientes de felino o con alas de águila, no es porque existieran, sino porque juntaban atributos de una forma simbólica en esos personajes. Entonces, si nos basamos solo en la forma, corremos el riesgo de pasarnos un poco. Si hubieran tenido realmente contacto físico con seres de otro planeta, y esos seres de otro planeta, respondiendo a la imagen que tenemos de ellos, eran distintos, los habían representado en vasijas, los habían representado en tela, los habían representado de mil maneras distintas. Y ahí están esos hombres alados, ¿no? Pero lo que es más probable, pero son hechos aislados y que sí, pueden, simbólicamente tienen otras explicaciones. Lo más probable es que los hayan representado, pero no nos llama la atención en sus representaciones porque eran iguales que nosotros. Eso es lo más, fácil. La cultura, bueno, pues que seguramente conocemos un 5%, un 3% de lo que fue aquella cultura, que efectivamente fue una cultura refinadísima, que fue una cultura que llegó a unos extremos de sabiduría, de conocimientos, de astronomía y tal, y dejó esto que forma parte de algo que desapareció y otras cosas que han quedado. Entonces, lo bonito es meterse lo que es divertido es empezar a explicarse, pues no, pues tampoco te tienes que explicar. Las calzadas romanas, si las descubrieran dentro de no sé cuánto, pues unos señores que hicieron unas calzadas romanas porque estaban muy puestos en la ingeniería. Pues si les parece bien a ustedes, vamos a ver la segunda parte del documental y luego continuamos el coloquio. Con todos los respetos a la figura de María Reiche y sin negarle ni uno solo de sus méritos, hemos visto que su hipótesis, considerando las líneas de Nazca como un observatorio astronómico, puede descartarse. Era una idea sugestiva, que encajaba con los esquemas arqueológicos más conservadores y que fue apoyada por muchos, quienes incluso veían en las figuras de animales trazadas junto a las líneas un equivalente de las figuras del zodiaco en la astrología clásica. Pero si no tienen una función astronómica, ¿para qué están ahí? Entre el gran público, muchos creen que son lo que parecen, pistas de aterrizaje. Es una hipótesis que lanzó el suizo von Däniken hace más de 30 años y contó, y aún cuenta, con numerosos seguidores. Según él, los alienígenas, los antiguos dioses maestros del pasado, construyeron una o dos pistas para el aterrizaje de sus naves y cuando pasado el tiempo se fueron, los antiguos habitantes de Nazca trazaron el resto de pistas y dibujos como un reclamo para que ellos volvieran. Lo cierto es que en la Pampa Colorada no hay ninguna pista apta para el aterrizaje. Solo se ha quitado la capa superficial de piedras y guijarros oscuros para dejar al descubierto la tierra clara de debajo. No están allanadas y mucho menos cimentadas. Por otra parte, es ridículo imaginar que los presuntos extraterrestres usasen vehículos que necesitaran pistas para aterrizar o despegar, como si fuesen aviones convencionales. Cuando se va a colonizar un planeta, lo menos que debe pedirse son naves de aterrizaje vertical. Hasta nuestros modestos artefactos espaciales lo hacen. Algunos, como es el caso de William Isbell, abogan por tesis conservadoras, tan del gusto de las revistas de divulgación científica pretendidamente rigurosas, aunque su idea resulte tan absurda como las de Däniken. Para Isbell, las pistas y dibujos de Nazca no servían para nada.
simplemente se hicieron para que la población estuviese ocupada en las épocas de poco trabajo agrícola y así no tuviesen tiempo ni ganas de procrear. De esa forma no nacían más niños de los debidos y el índice demográfico se mantenía estable. Por su parte, Johann Reinhard deduce que las líneas formaban parte de un complejo culto a la montaña madre y señalaban en su mayoría cerros sagrados. Pero la palma se la lleva, a mi juicio, el egipcio afincado en Suiza, Henry Stirling, tan buen fotógrafo como mal investigador. En un extenso trabajo publicado en 1983, pretende convencer al lector de que pistas y líneas estaban hechas para extender en ellas los larguísimos hilos que servían de urdimbre para tejer los mantos con que luego envolvían a sus momias. Y así podríamos seguir durante horas, porque sobre los geoglifos de Nazca se ha escrito mucho, aunque con desigual fortuna. La única verdad es que nadie sabe realmente su significado. Están hechas para ser vistas exclusivamente desde el aire, por lo que es lícito deducir que su mensaje, sea cual fuese, está destinado a dioses, pájaros u hombres capaces de volar. Pese a que, como se ha demostrado, las gentes de Nazca habrían tenido recursos para construir globos, no lo hicieron. Una conquista técnica de esa envergadura no pasa desapercibida y estaría representada hasta la saciedad en telas, cerámica y piedra. Si hubo gentes que se desplazaban por el aire en aquellos tiempos, no fueron los habitantes de la Pampa Colorada. Tampoco es sensato considerar esos dibujos como una exclusiva de aquel pueblo. Otros muchos de la costa del Pacífico hicieron lo mismo, con distintas técnicas pero con idéntica intención. No muy lejos está el mal llamado Candelabro de los Andes, en una ladera de la costa, en la punta Pejerrey, visible desde el mar y desde el aire. Es como el emblema de una cultura, una especie de estandarte que marcase los dominios de un imperio ya olvidado. Mide 183 metros en su parte más larga y las líneas que lo forman tienen 5 de anchura y apenas 50 centímetros de profundidad. Las brumas, cargadas de sal, lo protegen con una fina costra. Y como nunca llueve intensamente, puede llevar ahí 1000 años o 10.000. Pero aunque no sea candelabro ni esté en los Andes, parece innegable que guarda relación con las vecinas pistas de Nazca. Quizá la clave se encuentre oculta en los extraordinarios mantos de Paracas, otra cultura de la misma zona, en esos tejidos de medidas descomunales realizados con una técnica hoy imposible. Hay representada toda una mitología indescifrada en la que abundan extraños seres voladores. Habrá que hablar de esa cultura, de esos mantos y de las extrañas criaturas en ellos representadas, pero no en esta ocasión.
En esta segunda parte voy a procurar no intervenir, pero luego me llaman la atención. Todas las opiniones mágicas y te has quedado con la mía. Debéis entender, y también ruego a los espectadores que lo entiendan, que uno tiene temas ante los que está especialmente sensibilizado. Las pirámides y la cultura maya, son dos cosas que te fascinan. Sí, en este caso, pues también las pistas de Nazca. No, todo Sudamérica en general. Me interesa mucho, pero voy a callarme, aunque digáis cosas con las que no esté de acuerdo, los protagonistas sois vosotros. Ocurre una cuestión, ¿no? Que cuando no se logra dar una explicación satisfactoria o lógico a algo, se generan pues innumerables leyendas y mitos, ¿no? Y en este caso pues también se han generado. Se cuentan en los colegios, ¿no? En los institutos, hay unas leyendas, por ejemplo, las más graciosas hacen pues referencia a que se tratan de pistas de aterrizaje, pero aún hay otra que abunda más al respecto. Lo relaciona con un candelabro de Paracas, supongo que no sé si habéis oído hablar de él. También son unas líneas y Paracas, el candelabro, es un tridente que está aproximadamente a unos 200 kilómetros de las pistas de Nazca. Y la leyenda dice que el tridente era un aviso para que los ovnis que llegaban al Perú, para que desaceleraran, para que aminoraran su velocidad y así pues tenían como orientación para aterrizar ya fácilmente en las pistas de Nazca. Pues es una leyenda pues que de alguna manera se explica en los colegios y la gente, pues los alumnos lo toman a bien, ¿no? No se ríe. A mí me gustan mucho más las leyendas que intentar descifrar la verdad. La verdad me importa un bledo, mucho más bonito pensar que los hombres volaban, que iban en globo estos otros. Además que se llama Paracas, un sitio donde estamos hablando como de paracaidista, ¿no? Queda muy bien. No, pero yo estoy convencido de eso, de lo que tú decías. Quiero decir, yo cada día estoy más seguro de que aquí ha habido gente que ha sabido mucho, que ha desaparecido esa civilización global y que han quedado unos restos separados de todo lo que era aquello. Como decir, la clásica de esa tercera guerra mundial que todo el mundo se ha hablado, ¿no? Que la cuarta sería bastonazos, que dijo no sé quién, la tercera no sé cómo será, pero la cuarta será a huesazo limpio. Bueno, pues eso, y de repente aparecerá un ordenador. Y entonces empezarán a enlucubrar para qué servía el ordenador. Y no sabrán nada de nosotros, solo quedará un ordenador. Mira, aunque le parezca absurdo, Andrés, ¿no? Yo creo una teoría de que realmente existieron hombres que volaron. Y me atrevo a decirlo que sí. ¿Por qué? En parapsicología conocemos casos de mucha gente, no digo mucha gente, algunas personas dotadas de poderes paranormales que podían levitar. Recordamos del caso de Mirabelli, el célebre medium brasileño, que realmente podía levitar, o sea, levantarse a una altura a lo mejor de 4 o 5 metros del suelo. Ahí ya no hablamos de alturas tan elevadas, ¿no? Altitudes tan grandes como las de, a lo mejor, de Nazca. Pero pensemos en la siguiente posibilidad, que los amautas, todos los grandes chamanes de América Latina, tenían grandes capacidades paranormales. Eso lo vamos a encontrar desde México hasta Patagonia. Hay muchas historias, leyendas. Y Fernando tocó un tema interesante también, que es esa simbiosis, el ser humano con el animal. Podemos recordarnos también de los nahuales en Centroamérica, hombres que tendrían, chamanes, ¿no? Hechiceros que tenían capacidad de transformarse en animales. Y hay una historia muy curiosa, lo cuentan las crónicas españolas, en el caso de Pedro Alvarado, lugarteniente de Hernán Cortés, que cuando estuvo en Utatlán, en actual Guatemala, invadió Utatlán, ¿no? Con un gran ejército, pues conquistaron la ciudad, y en el momento que se llevaba a cabo esa batalla, el jefe, ¿no? del grupo Maya Quiché de Utatlán, este hombre se transformó en un águila. Entonces, en un águila sobrevolando la región de la batalla, y Alvarado cuenta, ¿no? Se reza la crónica, coge una lanza y la echa, ¿no? contra este águila. Y el animal cae muerto a los pies de Alvarado y luego se transforma en hombre, ¿no? Una leyenda, o realmente tendrían capacidad de transformarse estos hombres pero digamos que estos son lo que cuenta. Digamos, en Perú también tenemos el hombre famoso, el mito del hombre jaguar, ¿no? Que se podían transformar en jaguares los hombres. Y el hombre lobo.
Pero vamos, digamos que eso sea realmente un aspecto más fantasioso de la historia. Digamos que estos hombres realmente podrían volar, pero por capacidades paranormales. Podían desarrollarlas a tal punto de que podrían levitar a una altitud realmente considerable, a tal punto de orientar la fabricación o por lo menos el dibujo de estas líneas. Pensemos en esa posibilidad. Yo creo que no es tan descabida, tan descabellada. Si realmente en pleno siglo XX se han registrado casos de levitaciones, ¿por qué no en el pasado? Y personas, digamos, con unas capacidades mentales, rituales, capaces de inducir a estados de trance y también digamos, a un estadio paranormal capaz de levitar, ¿no? Producir este efecto. A mí me parece curioso porque Andrés, por ejemplo, no ha estado allí. Pero recuérdame que luego te pongo un tratamiento. Si estuviese Andrés, realmente iba a llevarse una impresión. Yo creo que te fascinaría el lugar. Pero si a mí me fascina, pero una cosa es que me fascina y otra cosa es que... Si yo no tengo ninguna explicación, cuidado, yo no es que nunca, jamás tenía explicaciones para nada. Lo que quiero decir a la audiencia es que si pueden realmente, vayan a Nazca, vayan a Perú, porque mucho más allá de explicaciones, además van a sentir cosas curiosas. Claro, lo digo, pero si seguramente son lugares mágicos y míticos y todas las esdrújulas que quieras poner. Hay que imaginarse un desierto, además ahora bastante afectado por todo tipo de crisis económicas y demás, y la impresión que da en los dibujos que nunca pueden ser vistos desde el suelo, la impresión que da esa gente que empleó años en hacer dibujos que jamás pudieron ver, que eso es muy curioso. No es lo mismo, la gente decía, bueno, es que uno va a la Catedral de Santiago y se impresiona también, por supuesto. Esto fue hace 2000 años y fueron creaciones trabajando cientos de personas probablemente que jamás pudieron ver. ¿Tú estás viendo aquí dibujos o has visto en el reportaje en dibujos? las catedrales hacían al final, el maestro hacía un pajarito pequeño en un sitio que nadie podía ver para que lo viera Dios nada más. Decir, sí, pero te quiero decir religioso provoca... que igual sobrecoge aún más, Andrés, esta historia de en pleno desierto, en una de las zonas más áridas del mundo, estos dibujos, que sea la explicación que tengan. Es curioso toda esta ingeniería, toda esta obra, todo este esfuerzo de cientos de personas para obras que ellos jamás pudieron contemplar, porque solo podemos contemplarlo desde una moderna avioneta. Exacto. Eso ya es un misterio. ¿Por qué toda una cultura misteriosa en un desierto y no otras hicieron esta obra de ingeniería tremenda? Porque otras hicieron otras obras de ingeniería tremendas, otras hicieron otras obras de ingeniería... Es decir, todo el globo terráqueo está lleno de obras de ingeniería tremenda que no nos podemos explicar. Ya no, pero el tema es buscar, Andrés, buscar explicación. ¿Todo eso tiene un origen común? Pues seguramente, insisto, seguramente sí. Seguramente es una civilización anterior, la famosa Atlántida, que algún día hablamos aquí. Bueno, seguramente, o algo parecido a eso, no necesariamente. Pero claro, imaginarme yo el desierto ese. Si encima le añado a los chamanes levitando a 25 metros, todos así, puestos en los aires parados, todos mirando, un poquito más recto, un poquito... No es fácil. Mira, hay que ser, en este caso, muy concretos. No hablamos de fantasmas de aparición, hablamos de figuras en un desierto que cualquiera puede ver. Puede ir allí y verlas, no hablamos de algo tangible. Y lo más curioso es, aparte de esto que comento, que ellos no lo pudieron ver, es que están ahí prácticamente... ¿Qué se hacía hace 2000 años en el mundo? Comentadme un poco obras de este calibre en el mundo hace 2000 años. Hay diferentes obras, ¿no? Pero hablamos de una tecnología bastante avanzada. El problema es la distancia en el conocimiento. ¿No? Es decir, dentro de 1000 años, cuando se encuentren en Segovia, con esa obra magnífica, pues la gente dirá, bueno, ¿y qué tecnología tenían esto? Porque seguramente no sabrán nada de los romanos y se habrá perdido toda una civilización y todo lo demás. Es decir, lo que ocurre, investigar lo anterior, sin tener el conocimiento, sin tener la fuente, sin tener periódicos de la época, siempre se abre a la fantasía, a los mitos y todo lo demás. Y además me parece bien, y estoy a favor de eso, y me encanta que sea así, ¿no? Ahora, no necesariamente tengo que pensar en el... ¿Cómo se llama este? ¿Cómo lo llaman? ¿Cómo lo llaman? El astronauta y sus séquitos saludando brazo en alto al personal. Pero el planteamiento es muy simple, Andrés. Es partir de una realidad que observas ahí, a la que tienes que buscar una explicación, que tal vez no encuentres. Pero como sugiere Pablo, pues hay que recurrir a todas las hipótesis posibles y considerarlas. Lo primero que uno hace cuando investiga estos temas es descartar o ver si son descartables las hipótesis convencionales, las normales. Lo primero que se pensó, bueno, que podrían ser canales de riego. Inmediatamente se vio que eso no era posible porque tienen apenas unos centímetros y no tiene ningún sentido aquello. El trabajo de los investigadores, de los especuladores en este caso, y de especular también es muy lícito, claro. Es eso, es tratar de imaginar para que no sabemos, ninguna de las conclusiones que se saquen aquí pues van a ser válidas, pero sí estamos aquí para dar hipótesis. Yo creo que hay un hecho fundamental que crea gran confusión, ¿no? El hecho es de que nos encontramos, cuando viajamos al Perú,
pues vamos a conocer a los indígenas que se supone que son descendientes de los incas, gente que no sabe nada, gente, pues, digamos, de analfabetos. Entonces, lo que lleva precisamente a esa confusión es gente que sabía muchísimo hace 1000 años o 2000 años y gente que no sabe nada ahora. Entonces, por eso comentabas, Andrés, le decías, si probablemente dentro de 1000 años llegaran y vieran aquello, pues entonces ya nos sorprendería, porque ya hay una relación de que la gente de ahora sabe. Ya sabemos que saben, pero allí nos encontramos con gente que no sabe nada, que son analfabetos directamente, pues, descendientes de los indígenas de aquella época, ¿no? Entonces, digo de no intervenir, pero es que no tengo más remedio, no me obligáis. Yo te diría, Edgar, que ni los de ahora ni los de antes tampoco sabían. No sabían. El conocimiento, me refiero a que ahora tu pregunta estás hablando de un nivel cultural bajo y de desconocimiento de todo aquello por parte de una gran parte de la población. Exactamente igual, hace 1000 años, 1500, 2000, porque el conocimiento no era algo que estuviera repartido a la población, el conocimiento estaba limitado a la casta sacerdotal, que eran los únicos que realmente... Ahora han cambiado aparentemente las cosas gracias a los medios de comunicación y hay muchos libros, y no pasa tanto como entonces, pero ten la seguridad de que en esas épocas, en América y en Europa, el conocimiento estaba limitado, estaba reducido y además custodiado ferozmente por las castas sacerdotales, que eran los que realmente sabían el porqué. Y el pueblo, todos los curritos de a pie, lo que hacían y lo que hacíamos era, pues bueno, lo que nos decían. Nos juntábamos ahí no sé para qué, en la fecha que el sacerdote decidía, pero ellos eran los que tenían el conocimiento. Sí, en ese aspecto sí tienes razón, ¿no? Por ejemplo, el imperio incaico, había una etnia, una casta, que eran los orejones, por ejemplo, que eran los directamente descendientes de los incas. Y luego estaban los amautas, que habían estudiado con los orejones, digamos, y habían aprendido, que eran los que enseñaban, pues, la arquitectura, la medicina y todo, ¿no? Y los que practicaban en aquel entonces, pues, todos estos adelantos. Entonces, a lo mejor fenecida esta clase, entonces desaparecieron todos los conocimientos. Podría ser. Y la cuestión sería de dónde provienen esos hombres, o si eran de la Tierra, o si eran extraterrestres. El tema que estamos quizá también, Fernando, lo que ocurre con las pistas de Nazca es que no estamos hablando solo de un caso concreto, sino de un país en general, de una comarca que tú conoces bien, que está llena de misterios. Igual también se contagia un poco, porque es un misterio más. Las pistas de Nazca es un misterio más que casi engloba con lo que tú hablabas. Tú hablabas un poco, Andrés, de una extraña tecnología o de una gente. Claro, es que uno extraña, va a Perú... ¿no? Antigua, desconocida, desaparecida. Va a Perú unos kilómetros más arriba prácticamente y se encuentra con otras obras de ingeniería misteriosas, curiosísimas, que tú bien conoces, como las construcciones ciclópeas estas de Sacsayhuamán, a miles de metros de altura, en condiciones de oxígeno terribles, sin conocer prácticamente la rueda y perfectamente... Es decir, eran arquitectos que quizás sorprende mucho el estado actual del país en general, y bueno, que hubiera estos tremendos científicos, porque al menos para hacer esas construcciones era muy curioso. Perú es un país plagado de misterios de este tipo, de construcciones que dices, caramba, cómo estos tíos a 4.500 metros hicieron estas murallas gigantescas, estas construcciones terribles, estos templos, y yo creo que es todo una amalgama también, ¿no? Bueno, pero eso también lo puedes extender, no hablo ya de Perú, que como otros países actuales de América tienen un pasado maravilloso, incomprendido en muchos aspectos, parcialmente conocido generalmente, detrás del que había una técnica y sobre todo unos conocimientos científicos de quitarse el sombrero, a nivel de astronomía, de matemáticas, de medicina y también, como decía Pablo, de técnicas de introspección. Hablamos de los sacerdotes y los sacerdotes no era gente que se dedicara a oficiar en las ceremonias, era gente que se pasaba su vida preparándose y que tenía un conocimiento de los recursos de la mente como no podemos imaginar, pues como podrían tener algunos místicos aquí en Europa o como pueden tener algunos hindúes. Es decir, era gente dedicada a eso. Pero aparte de esas circunstancias, es que si hay una constante en ese reclamo hacia seres de arriba, lo hay en Europa, lo hay en Estados Unidos, te encuentras con otras características, con otra técnica, con otra morfología, pero te encuentras, pues desde el caballo blanco de Hutchinson, no sé exactamente cómo se pronuncia, pero vamos, en Inglaterra hay varios ejemplos, en Estados Unidos también lo hay, figuras que solamente se ven
desde el aire, como hablábamos también en el norte de Chile. Hay un reclamo o una llamada de atención o algo, y la cuestión dirigida hacia seres superiores, la cuestión es si estamos hablando de dioses sin más, es decir, entidades fabricadas por el hombre, puramente metafísicas, o estamos hablando de seres de carne y hueso, aunque su carne y hueso sea otra sustancia ajena a la nuestra. Y esa es la cuestión. ¿Por dónde os inclináis? Yo me inclino evidentemente por dioses metafísicos, claro, por la necesidad que tiene el hombre a partir del miedo, del asombro, de ver todo lo que ocurre, de buscar una solución a eso. Y evidentemente los dioses están arriba y los demonios están abajo, porque de arriba viene la lluvia, la luz, el día, el sol, y de abajo viene la tiniebla. Es una hipótesis sumamente razonable. Entonces, la función, ¿para qué harían esas cosas? ¿Para qué trazarían esas pues en la primera tormenta que vieron, porque yo me imagino siempre al primer hombre en la primera tormenta, en la primera noche de los tiempos, ¿no? El tío que de repente ve que aquello se empieza a oscurecer todo, que empiezan a caer unos rayos que no sabe lo que es, porque ahora es muy fácil entender una tormenta, pero imagínate. Entonces, naturalmente, el pánico que les entra y empiezan a hacer peticiones y empiezan a crearse dioses, pero tú ya te he contado yo esta historia miles de veces. Empiezan a crearse dioses, entonces para calmar la ira de los dioses, que es una frase típica y tópica de las películas y todo lo demás, pues entran desde las cosas inverosímiles desde nuestro punto de vista, porque no tenemos las fuentes de donde era. ¿Esto qué significa? Pues seguramente algo de eso, alguna razón tendrá, pero no una razón extraterrestre. ¿Por qué no? Porque yo no me la creo. Es una hipótesis de trabajo. Claro, pero con hipótesis de trabajo no se puede admitir todo. nada aquí, ni Iker, ni yo, nadie. O sea, Pero es una hipótesis que tenemos que tener en consideración. ¿Por qué es tan sorprendente esa hipótesis? Me pregunto Pero, yo. pues porque ya te lo he dicho miles de veces, el día que bajen en el centro del pueblo y me digan hola, buenos días, somos los extraterrestres que estamos dando la paliza desde hace 200.520 años, porque ya me contarás desde cuándo están, según las teorías, dando la paliza a los extraterrestres, entonces ya diré, pero vosotros tenéis algo que ver con lo del Perú y con lo de las pirámides. Pues sí, fuimos nosotros. Ah, bueno, pues encantado, mira, me habéis quitado un peso encima. Mientras tanto, ¿cómo era lo que tú inventaste? Que se vayan a hacer cósmicas puñetas. Pues bueno. que se vayan a hacer cósmicas puñetas. Yo no tengo por qué acudir cada vez que no sé algo a los extraterrestres. Acudo a la ignorancia y punto. No, simplemente eso. Es muy curioso que, bueno, yo no sé si hay extraterrestres o no los hay, pero lo cierto es que en la pampa de... Yo no sé si creo o no. Sí. No. Y no lo sé, vamos. Soy un ignorante también. La cuestión es que en la Pampa Colorada de Nazca, hablando de estas líneas, no solo tenemos como tema misterioso estas figuras extrañas. Habría que indagar un poco y uno simplemente empieza a hablar con los propietarios de venetas que pasan ahí todo el día. Hay que decir, lo habéis explicado, pero bueno, que las venetas cruzan diariamente todas esas y descubren de vez en cuando otras nuevas líneas. Son meros datos, ¿no? Pero hay un montón de personas absolutamente honorables. Hablando con ellos, yo recuerdo, intimando un poco con algunos de ellos, me contaban algunas experiencias que están ahí, yo no sé cómo calificarlas, pero francamente sobrecogedoras, ¿no? En Nazca ha habido varios accidentes, hubo uno hace un par de años donde murieron varias personas, y se tomaron unas medidas diferentes, se hicieron rutas concretas, pero antes cada uno volaba por donde quería, iba, y varias personas, varios pilotos me contaron experiencias, entre comillas, ovni, vamos a llamarlas así, realmente fascinantes, ¿no? Desde haber sido perseguidos, incluso Luis Muguerza, uno de los pilotos, de haber sido perseguido por una especie de disco, él llamaba así, plateado. Él me juró por sus hijos que no creía en nada de esto y seguía sin creer. Pero él dice, yo te puedo jurar que ahí estaba ese objeto, que me persiguió durante varios minutos por las pistas de Nazca, que hay un montón de compañeros que también lo han visto, pude entrevistar a varios de ellos, y era una cosa prácticamente común. Los pilotos de las líneas de Nazca, cuando se adentran en algunos lugares, han visto estos objetos. ¿Qué son? Yo ahí no lo sé, Mira qué curioso, pero al menos es un misterio más dentro ahora de ese lugar, ¿no? Mira, la conexión que hay entre zonas arqueológicas y el fenómeno ovni, aparentemente, ¿no? Porque tenemos el caso de los crop circles, ¿no? O sea, los círculos de los campos de trigo de Inglaterra. Fíjate qué curioso, vi una foto de Colin Bloy, me parece, que habían sacado una foto aérea, de uno de estos círculos cerca de Stonehenge, o sea, del círculo megalítico de Stonehenge se había formado, como, bueno, de la nada, surgió de la nada un círculo muy detallado, muy perfecto, o sea, una serie de círculos, ¿no? Con figuras geométricas muy curiosas. Y muchos de estos círculos surgen justamente en la zona megalítica de Inglaterra. O sea, la conexión entre supuestamente fenómeno ovni, porque nadie comprobó hasta ahora que realmente fueron los ovnis que hicieran estas formaciones circulares, ¿no? Con una zona arqueológica en concreto, claro. Es muy curioso. Y lo mismo puede pasar también en Perú o en otras regiones del planeta. Ten en cuenta que sin irnos más lejos, en España mismo,
aunque sería otro tema más largo, pero relacionado con la arqueología y estos fenómenos raros, desde hace siglos hay crónicas que cuentan las historias de esas luces populares o bolas de luz, no hablamos de platillos ni nada, sino bolas de luz que parecen tener un comportamiento inteligente y que siempre están muy cercanos a yacimientos arqueológicos funerarios muy concretos, ¿no? Entonces quizás también, tú bien sabes, Fernando, que toda la zona de Nazca está repleta de huacos, pero no quiero hablar, ¿no? De huacos, de momias, de cuestiones funerarias que están ahí, ¿no? Y también como al igual que en España, en un montón de, se podría hablar de eso, de relación entre esos yacimientos y esas luces, en Perú también hay esos testimonios. Pero a mí me gustaría, pues estamos dejándole intervenir poco a Edgar, ya queda muy poquito tiempo de programa, pero me gustaría saber qué opináis los peruanos de esta especie de invasión interpretativa que hacemos otros sobre vuestro pasado. Si eso lo compartís en alguna medida, si os molesta un poco que los investigadores busquen, no sé, un pasado tan exótico y tan extraño al Perú, o lo compartís. Se comparte, fundamentalmente porque en el Perú, digamos, no existe una dedicación de las personas hacia lo que ya tiene, ¿no? Prácticamente el peruano ha nacido con misterio ya, ¿no? Ha nacido con misterio y con sufrimiento, dado su historia, ¿no? Entonces, pues acepta de buen grado a los historiadores y otras personas, de hecho los grandes descubridores de los antepasados peruanos pues son extranjeros. Entonces, sí, lo que de alguna manera pues hacen es crear, como comentábamos, ¿no?, una serie pues de hipótesis, pero de todas maneras el peruano se inclina muchísimo más de que inclusive, pues bueno, se inclina mucho sobre que se trata de ovnis, de extraterrestres. De hecho, últimamente está surgiendo una corriente de que en las montañas, por Junín, y en las montañas también de Nazca, hay personas que tienen contacto, dice, y no son personas, digamos, que de alguna manera pues se dude de ellos, ¿no?, sino son pues estudiosos de la materia. Incluso un sacerdote pues decía que tenía pues relaciones con seres de otros planetas. Y bueno, pues se acepta, digamos, se acepta la situación y se ve venir, como dices, ¿no?, a ver pues hasta dónde nos lleva esta situación. Yo creo que bueno, que eso quedaría muy bien para terminar, y que enlazaría un poco con lo que comentaba Andrés. Allí se contempla con más naturalidad esa hipótesis, porque es que el fenómeno ovni allí es muy frecuente, mucho más frecuente que aquí. Ahora mismo, además. Es que bueno, no es algo que transmitan las agencias de noticias, porque ya no es noticia el fenómeno ovni. Pero te coges los periódicos, la prensa de Perú, y bueno, la cantidad de avistamientos ovni es mucho mayor porcentualmente que la que pueda ser en este momento en Europa. Entonces planteas una hipótesis exógena, un origen exógeno de todo eso, teniendo ese otro elemento actual también exógeno como son los ovnis, bueno, pues cuesta menos. En fin, volveremos la semana que viene con otro tema. Procuraré hablar menos porque luego me critican y se meten conmigo. Pero en cualquier caso yo creo que ha sido muy interesante contar con nuestros contertulios de hoy, y los tendremos en alguna otra ocasión si se dejan, ¿no? Pues hasta la semana que viene entonces.